Hola, Dios los bendiga en esta grabación que tenemos, que va a ser muy especial para que aprendamos algo que pasa en las iglesias y ha pasado siempre desde hace 2000 años en la Iglesia Católica. En cualquier iglesia pasa lo que les voy a contar. Las personas tratan de buscar recursos, medios para poder retirarse del llamado, de ese sentir, de esa unidad, de ese caminar en el Señor. Todos estamos en un camino. Los primeros cristianos se llamaban los del camino, así se les nombraban. Jesús estaba siempre en el camino. O cuando Jesús dice en Juan 14, yo soy el camino. Entonces hay un camino, es una verdad, es una realidad. Entonces vamos al tema, pon atención. Entonces dicen, me voy de la iglesia porque son pecadores. Me voy de la iglesia porque son pecadores. Entonces, aquí viene algo que Jesús les estaba advirtiendo a los discípulos, que lo siguieran, que le hicieran caso. Pero muchos discípulos ya no seguían al Señor. Por ejemplo, en Juan capítulo 6, versículo 66. Muchos, cuando Jesús decía, yo soy el pan bajado del cielo, yo soy el alimento, dura es esta palabra, no le creían a Jesús. Cuando Jesús decía, déjenlo todo, difícil de dejarlo todo, tomen su cruz, muy complicado. Dejarán padre, madre, hermanos, todo por el reino, pospongan todo por mí, muy difícil en San Lucas. Entonces, siempre una tendencia a empezar y dejar, o cambiar de idea, o cambiar de religión. Entonces, pueden ser engañados por la serpiente. Pueden ser engañados por la serpiente, lo que le pasó a Eva. En 2 Corintios 11:3. 2 Corintios 11:3. Ustedes pueden leer y darse cuenta que hay una tentación siempre al engaño. Siempre habrá un malestar, un no querer estar en la unidad, que ya al final la vamos a explicar. Esa unidad es la que pide Jesús con el Padre Celestial. Entonces, hay una tendencia siempre al engaño, al no querer seguir. Porque si alguien predica otro evangelio o otro Jesús, 2 Corintios 11:4, San Pablo hablaba de que habían personas que predicaban a otro Cristo y ellos no era lo que San Pablo quería. La manera de predicar de San Pablo era muy sencilla, era muy aterrizada. San Pablo habla de los grandes predicadores como los superapóstoles, se creen superiores. Hay personas que tratan de minimizar a los 12 apóstoles. Entonces hay un llamado en San Juan capítulo 20, versículo 21, él señala a los apóstoles, pero desde San Pablo, desde los apóstoles hasta el día de hoy, hay personas que se consideran apóstoles o superapóstoles, que están por encima de los demás, así hayan sido señalados y enviados por el Señor, en Juan 20:21, que les envía el Espíritu Santo. Entonces, hay una tendencia. Ustedes siguen otros superapóstoles, 2 Corintios 11:4. 2 Corintios 11:5, lo tenemos acá también. En 2 Corintios 11:5, el seguir otros superapóstoles es personas que van apareciendo, que su predicación es muy elocuente. Entonces San Pablo decía, yo simplemente predico, pero no voy mucho más allá de lo que me toca predicar. Y decir, entonces, atención, ojo, no cambies la iglesia, cambia tu corazón. No cambies la iglesia, cambia tu corazón. Entonces, hay muchas personas que han sido bautizadas en determinada iglesia, digamos la católica, pero como hoy en día son tantas iglesias, yo en grabaciones he dicho que son millones, es una expresión, hay cientos de miles y van apareciendo. Entonces, una manera de explicarme, no es que sean millones, pueden ser cientos de miles. En todos los países hay miles de iglesias.
Entonces, no hay personas que dicen, yo cuando era de la iglesia tal, era un pecador, yo cuando era de la iglesia tal, era un borracho, yo cuando era de la iglesia tal, era una prostituta. Entonces hay que cambiar no la iglesia, sino el corazón. Eso es lo que tenemos que cambiar, eso es lo más importante. Entonces si tú estás en determinada iglesia, tienes que orar, no tanto por el pecado, sino por la verdad. ¿Dónde está la verdad? ¿Dónde está la doctrina? ¿Dónde está la sana doctrina? Buscar con el sentido común las verdades. No es decir, en tal iglesia no son pecadores, entonces es una iglesia santa, vamos a la iglesia santa. Jesús decía, el que no tenga pecados, que lance la primera piedra. Entonces, no busques una iglesia o un grupo o movimiento porque son santos. Tienes que buscar, es la verdad la que nos va a hacer libres, no un grupo de los que digan que Jesús decía, cuando diga alguien que aquí está Cristo, tengan cuidado, porque pueden ser engañadores. Entonces, alguien puede decir, no, ya encontré a Cristo. En Rusia, por ejemplo, hay un señor que dice que ya es Cristo. En Argentina apareció un grupo que dicen que ya son los apóstoles. En Puerto Rico aparece un señor que decía que él era el Dios encarnado. Él ya murió, él se creía Cristo encarnado, ahora dejó a la esposa. Y la esposa dice que ella es el cordero hembra, que es Lisbeth, la esposa de Creciendo en Gracia. Ella dice que es la cordera, o el cordero hembra, y que ella tiene pues como el trabajo de llevar la palabra, que ella es el Cristo Dios. Es muy complicado, por eso entonces hay que tener mucho cuidado con esos falsos apóstoles o superapóstoles. Están por encima de los apóstoles, se llaman los superapóstoles, que se creen incluso hasta más que Jesús, que están por encima de Jesús. Es muy peligroso. Bueno, dice San Pablo, he despojado otras iglesias. Aquí hay una enseñanza, quiero que coloquen toda la atención. En 2 Corintios 11:8, San Pablo dice, he despojado otras iglesias. Pero atención, aquí sería otra predicación, otra enseñanza, pero la voy a explicar para que sepamos por qué la gente se van a otras iglesias. Se van a otras iglesias cuando San Pablo dice, he despojado otras iglesias para ayudar a la iglesia. Está hablando de una iglesia. Entonces él está en Corinto y tiene que ir a Filipos. Entonces necesita despojar esta iglesia para ayudar a otra, pero es ayudar a la iglesia, porque hay iglesias que son más pudientes. Hay barrios, por ejemplo, que son muy pudientes, hay sectores muy pudientes y hay sectores muy pobres. Entonces hay que quitarle a los sectores pudientes para darle a los pobres. Entonces, he despojado iglesias que tienen más capacidad y las he llevado a iglesias más pobres, pero es la misma iglesia, es una iglesia. Cuando se habla de iglesias, no se habla de diferentes iglesias, sino ubicadas en diferentes lugares. ¿Cómo lo comprobamos? En Romanos 12, versículo 5, Romanos 12, capítulo 5, ¿qué es lo que dice San Pablo? El cuerpo de Cristo, y nosotros somos el cuerpo de Cristo y Él es la cabeza, en diferentes carismas, en diferentes funciones, el que tiene el de predicación, de sanación, de milagros. Entonces también 1 Corintios 12, y ahí aparece exactamente lo mismo. Tenemos diferentes carismas y dones, es muy parecido, y entonces de un cuerpo, son las iglesias de un cuerpo y la cabeza es Cristo. Entonces aquí viene la confusión. La confusión apareció en 1520 con Martín Lutero. Lo hemos explicado también. En 1520, Martín Lutero, que era religioso, dijo, no quiero más con la iglesia. Y aparecen entonces esas sentencias o reclamaciones contra la iglesia que está ubicada en Roma. Entonces, esa es la confusión. Y ahí van apareciendo cada día más iglesias, pero iglesias separadas, porque San Pablo
Puedes buscar Romanos 12, versículo 5, 1 Corintios 12, donde aparecen que es el cuerpo, es un cuerpo, no diferentes cuerpos, como una especie de monstruo o divisiones, no, la cabeza es Cristo y todos somos el cuerpo místico. Entonces por eso decir que me voy de la iglesia porque son pecadores es un error fatal, porque puede que la serpiente, puede que te haya engañado, puede que los superapóstoles te hayan engañado. Y San Pablo habla de la unidad, esa es la unidad. San Pablo decía en 2 Corintios 11, 28, todos los días pesa sobre mí la preocupación por las iglesias. Todos los días pesa sobre mí la preocupación por las iglesias que están en diferentes lugares, iglesias las pobres, las que están siendo engañadas por muchas herejías, por los gnósticos y otros dioses, otros los baales, otros ídolos. Recordemos que las imágenes no son ídolos o idolatría, sino que son los baales y los seres donde eran los demonios, o la avaricia, como decía San Pablo, que es una idolatría. La avaricia, la codicia son idolatría. Entonces él estaba preocupado porque habían demasiadas cosas y él sentía que tenía que ir a diferentes iglesias de una misma iglesia, que es la cabeza Cristo, Romanos 12. Y entonces, ¿dónde comprobamos esto? Dice Jesús, Padre, que sean uno como tú y yo somos uno. Padre, que sean uno como tú y yo somos uno. En San Juan capítulo 17, versículo 21. Juan capítulo 17, versículo 21. Entonces, la unidad que dice Jesús al Padre Celestial, cuando oren digan en Mateo 16, versículo 18, cuando oren digan, Padre que estás en los cielos, Padre que estás en los cielos. Él es la segunda persona en Génesis 1:26, cuando alguien dice solamente hay un Dios. Existe la unidad. Hagamos al hombre a imagen y semejanza. Entonces hay una unidad. Jesús le dice a los fariseos que él está antes que Abraham. Y los fariseos le decían, tú no tienes 50 años y ya crees que eres superior o mayor que Abraham, pues estás mal. Y por eso lo perseguían. Entonces, y en Hechos 2, ya lo hemos recordado en otras grabaciones, que está el Espíritu Santo. Entonces hay un Padre que manda al Hijo para formar la unidad en el Espíritu Santo, Hechos capítulo 2, que es Pentecostés. Entonces, el día que tú decidas, o ya decidiste, o estás en otra iglesia, debes recordar, yo me salí de mi iglesia porque son pecadores. Entonces, por ejemplo, al Papa, que es no el líder, sino que es el que fue enviado como Pedro a dirigir la iglesia. No es un líder carismático, es un líder social, o es un líder de la iglesia, no es líder. Es el designado por el Espíritu Santo en unión, en cónclave. Se reúnen los cardenales, piden Espíritu Santo y votan, como en Hechos de los Apóstoles, cuando Judas Iscariote traicionó, ellos se reúnen y a suerte piden Espíritu Santo y aparece entonces el último apóstol. Entonces, terminando ya la grabación, repito, me voy de la Iglesia Católica porque son pecadores. Reflexiona. Te estás yendo, te vas a ir, ya no quieres seguir en tu iglesia. Nosotros decimos que sea la Iglesia Católica, en la que tú de pronto naciste, te bautizaron, o hay familia tuya, pero tú dices, los católicos son los pecadores. Jesús dice, el que no tenga pecado, que lance la primera piedra. A la Iglesia Católica la tratan de prostituta, de que la ramera. Es un error, porque recordemos que todas las religiones, todos los hombres son pecadores. Entonces, pero hay que buscar en la unidad, la verdad, la sana doctrina en la verdad, no en las divisiones. El diablo es el divisor. Entonces, ten cuidado si el enemigo de pronto te ha engañado con otros superapóstoles, para que dejes esa unidad. Que Dios los bendiga, pues, para compartir, darnos el like, para seguir promoviendo esta grabación, estas verdades que son de fe y de doctrina.
Mi nombre es Padre Víctor Márquez de Medellín, Colombia. Dios los bendiga.